Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a juntar algunas reflexiones y pensamientos que surgieron por dos o tres cosas de estos últimos días de aquí, ¿no? Y siguiendo con el tema de la coherencia, ¿no? Porque si uno es coherente, va y va por su camino, tiene que ver también, son épocas distintas, pero de alguna manera se repiten cosas horribles y situaciones así como estas de la pandemia trastocan también aún más y hacen más visible actitudes y comportamientos de una parte significativa de la población de distintos países del mundo que bueno, que van, pierden todo el sentido humano, ¿no? Van en contra, con tal de defender sus intereses de clase o de privilegio, adoptan y quieren robar banderas nacionales o libertarias, llamémoslos ahora, que realmente suenan ridículas, ¿no? Entonces, bueno, voy a ser también, siendo bien coherente con el pensamiento humano, humanitario, voy a ser políticamente incorrecto en el análisis de estos dos o tres elementos que surgieron en estos días. Anoche vivo sobre la calle Corrientes, muy transitada, semáforo, bueno, ahí se acumulan montones de autos. Anoche salí al balcón a observar un poco lo que estaba haciendo una cantidad enorme de gente eh, con autos y fuera de los autos y saliendo de los autos y abrazándose, festejando este, el triunfo deportivo de Argentina sobre Brasil y de golpe parecía que les había nacido la patria dentro, ¿no? Eh, ¿Qué patria les nació? ¿Qué patria será la que, o no sé, será la de los descendientes de europeos que le ganaron a los que vinieron de la selva? Quizás algunos piensen eso. Eh, ¿En qué les cambió? Digo, antes de abrazarse, juntarse y gritar desaforadamente con la bandera, embanderado de pies a cabeza, habrán hecho 3 minutos de silencio por los 100.000 muertos que tenemos acá en la pandemia, o los 5.500 que están en área crítica luchando entre la vida y la muerte, o una pelota y una red eh, nos hicieron pasar a otro mundo. ¿En qué cambió? Lamentablemente, como estuve mucho rato observando y qué sé yo, me hizo recordar mucho a una época muy sufrida y que fue cuando el Mundial del año 1978, en plena dictadura, yo había dicho 76 y 77 fueron años ignominiosos, de un genocidio tremendo, a la luz de todo, la gente con indiferencia, haciéndose la tonta, al que le va a pasar es al otro. Y bueno, y mucha de esa gente cuando se estaba luchando porque no se podía acá adentro, porque era una cosa tremenda y se luchaba afuera,
por desenmascarar a esa dictadura genocida, y hasta había algunos equipos de fútbol como los holandeses que se habían negado ahí a tener contacto con los dictadores. Y esa noche que ganó Argentina en un mundial amañado, que después se demostró que se habían puesto plata para obtener resultados, porque ese era el objetivo, finalmente era un objetivo político, ¿no? La gente es títere de todo eso, ¿no? Y salían y gritaban, yo veía a los vecinos que salían, vecinos que estaban que habían visto que no se podían hacer los pelotudos, sabían que se estaba asesinando gente a mansalva y salían a festejar, pero festejaban en serio y con las banderas argentinas. Ay, 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 cómo me hizo acordar de eso, ¿no? Yo me acuerdo que aquellas noches y los días siguientes, sentía una profunda tristeza y una profunda impotencia, ¿no? Porque si no, qué lejos estamos del circo romano, ¿no? ¿Qué es este circo? Lo mirábamos en las películas, ¿no? Los romanos, mirá cómo miraban, cómo luchaban para liquidarse, se los comían los leones y todos festejaban, y el emperador, qué sé yo. Bueno, más o menos, no estamos muy lejos, ¿no? Y lo uno con más allá de la alegría por un partido de fútbol, pero esa manifestación brutal, eh, llama un poco la atención, ¿no? Llama, a mí particularmente. Y José Pablo Feynman también escribe hoy algo, bueno, muy bien como escribe él, con mucho contenido sobre las extremas derechas, ¿no? Y hace, bueno, un análisis del nazismo, del fascismo y de las extremas derechas de ahora en Europa y aquí en la región, y las caracteriza bien, en el sentido de, bueno, que ese fascismo y ese nazismo que había en la época del Duce y de Hitler y qué sé yo, era también un fascismo de Estado, ¿no? Donde esa gente que discriminatoria, asesina y qué sé yo, pero también por lo menos creía en un Estado, en su Estado, que eliminaba un montón de gente, dejaba un montón de gente afuera, pero creían en un Estado que los iba a llevar por alguna razón o raza superior o fanatismo o lo que fuera, los iba a llevar hacia otro rumbo. Las extremas derechas de ahora no creen en ningún Estado, no creen tampoco ni siquiera en ningún derecho democrático. Eso en Europa, y como dice José Pablo, acá en países como Argentina y países vecinos, menos, pero yo agregaría, porque nunca lo voy a corregir a José Pablo, pero le agregaría que no es la extrema derecha, es un pensamiento que ha calado en una gran parte de la derecha, de tanto de los países centrales como de los países periféricos, ¿no? Y es una derecha odiadora de todo lo popular, ¿no? Y de golpe, para oponerse a eso, se embanderan con la bandera de la patria. ¿De qué patria? Si ellos no creen, hasta detestan su propia patria, lo dicen todos los días. Es una cuestión, es una cuestión de locos, ¿no? Y bueno, este, nada, son cosas, eso no quiere decir que sean todos, ¿no? Pero todo el mundo, pero
Yo creo que más que lo que dice José Pablo, es una parte importante de las derechas cuando estamos acá en la región sufriendo de alguna manera y se están viendo cada vez más que hay un segundo plan Cóndor que se está aplicando en la región y si no, miremos Haití, lo que pasó en Haití, Bolivia, lo que, bueno, Ecuador, Venezuela, todo ese plan que hay, bueno, por suerte resistencias y se está tratando de armar otra cosa, pero sin embargo, Haití, ¿qué hizo el imperio con Haití? ¿Cuándo le interesó algo de Haití? ¿Eh? Y para colmo, en una época pusieron lo que se llamaban fuerzas de paz, integradas por nuestros propios ejércitos, brasileño, uruguayo, argentino, que fueron allá. ¿A hacer qué con los haitianos? ¿A hacer qué? ¿Qué le dieron a los haitianos? Ni siquiera los dejaban entrar en sus propios países, ¿no? Pero nada, qué cosa desastrosa, ¿no? Eh, qué mundo, ¿no? Por eso me acordaba de los romanos, ¿no? De lo peor de los romanos. Bueno, y también pareciera que que no. Bueno, y José Pablo también dice que, bueno, además de todo esto odiador y todos estos nuevos fascistas o nazis, en Europa odian todo y también, por supuesto, dice a los judíos. Y yo digo, sí, a los judíos que están fuera del sistema, porque lo que dice bien Pablo, José Pablo, es que esta nueva extrema derecha, o yo diría derecha, ama la política neoliberal y la concentración de los dueños del mundo, de los imperios. Y no están en contra de eso, no están queriendo hacer otro mundo distinto. ¿No? Y a los judíos que pertenecen a la parte de los judíos que pertenecen a esas grandes corporaciones que dominan y manejan las finanzas del mundo, claro, contra eso no tienen un problema, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y si no, qué sé yo, recordaba también de las guerras, porque todo tiene una continuidad histórica, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, eso fue muy conocido, ¿no? Que eran las famosas guerras de trincheras, ¿no? Que se pasaban hasta ahí semanas y meses, los ejércitos, los aliados contra los otros, contra los prusianos, y en una trinchera que tendría no sé cuánto a distancia en metros, pero no se pasaba, digamos, al frente, ¿no? Porque ahí se peleaba cara a cara con las armas que había en el momento. Y al estar mucho tiempo en la trinchera, de golpe venía la noche y no estaban tan lejos los que había que ir a matar. Y entonces empezaban a comunicar, porque eran seres humanos también. Y se empezaron a comunicar y se hablaban entre ellos desde una trinchera a la otra, hasta llegaban a cantar canciones juntos. Y entonces empezó a cundir el desencanto en esos soldados y empezó a haber una deserción en ambos bandos. Con lo cual los militares tuvieron que tomar medidas rápidas y extremas y a los desertores los fusilaban ahí delante de todos los que quedaban para que siguieran peleando la guerra de otros, porque estaban dos imperios peleando entre sí. Y en la Segunda Guerra Mundial también, cuando había que salir a matar, no sé, qué sé yo, pongo un ejemplo, los americanos tenían que salir a matar a los alemanes, no, fíjense, ¿no? La cosa fina, ¿no? No iban a matar a los alemanes, iban a matar a los boches.
Los Boches eran, porque ya no eran alemanes, porque el alemán podría relacionarse más con el otro ser humano. No, Boches, ¿no? O matar a los rusos, los bolches, lo mismo, ¿no? Y por eso la hazaña especial que tomó Alemania cuando invadió todo Europa del Este, ¿no? Y después las venganzas que vinieron, bueno, y todo lo que trae la guerra y los millones de muertos. Pero hablando de eso después de la posguerra, sabemos y es bien conocido que se llevaron los vencedores, se llevaron a los cerebros científicos que les pareció que iban a ser de utilidad, ingenieros, pero bueno, de todo tipo de gente, ¿no? Y los norteamericanos se llevaron un montón, ¿no? Y justo sale ahora un documental que a mí me dejó atónito, ¿no? Porque, bueno, con pruebas y hablado por los mismos protagonistas, se habían traído los norteamericanos a un famoso psiquiatra húngaro, perdón, austríaco, no húngaro, austríaco, después de la posguerra, y en los años, entre los años 50 y 60, cerebro psiquiatra organizó unos experimentos como si fueran cobayos con seres humanos. Y los que los llevaron adelante fueron, el documental se llama algo así como Los Tres Extraños, una cosa así. Lo organizaron con una, la sociedad judía norteamericana más importante que había para dar en adopción a los niños, financiaba esto junto con el gobierno norteamericano, oficialmente y en secreto. ¿Qué financiaban? Un estudio, pero que monstruoso. Lo que hacían eran detectar, ellos se dedicaban, esta organización, esta fundación judío-norteamericana muy poderosa, daba en adopción a los niños y fueron investigando a ver aquellos niños que empezaron investigando niños gemelos que hubieran nacido de madres con algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo, estados bipolares o esquizofrénicos, y hicieron la experiencia de separarlos, recién nacidos, no darles a conocer que tenían un hermano gemelo y dárselos a familias en adopción de distintos estratos sociales, familias a los cuales ya en los años previos le habían dado otro niño en adopción, de forma que eran familias que ellos controlaban y sabían cómo respondían ante la adopción, y les entregaban, separaban estos gemelos, y en el caso que nos ocupa o que ocupa al documental, eran trillizos gemelos, eran tres, los separaron a los tres y los metieron en casas, como digo, de distintos estratos sociales, y periódicamente estos niños, estos hombres ya recuerdan que de muy chiquitos venían periódicamente, todos los meses, un grupo de psiquiatras, les sacaban fotos, le hacían preguntas desde que eran bebés, a ver cómo se iban desarrollando. Jamás les hicieron conocer que tenían hermanos gemelos. Jamás. Fíjense la barbaridad, la falta de ética de las cosas. Bueno, ¿y qué buscaban? A ver qué diferencia podía haber entre lo que traían o podían haber heredado genéticamente y lo que le podían aportar en unas familias ya que ellos conocían qué le podían aportar a los niños adoptados. Y después ocurre que, bueno, casualmente uno salió de una universidad y entró otro. Claro, eran gemelos, eran iguales. Entonces, las otras gente lo empezó a llamar de otro nombre porque creían que era el anterior el que estaban, y de esa forma se da circunstancialmente que teniendo 20 años o 18 o 20 años,
se encuentran los trillizos y eran iguales. Y entonces eso llama la atención de la prensa, de todo eso. Bueno, uy, los trillizos, qué sé yo. Y bueno, entonces la fundación quiere tapar todo, ocultar todo. Se arma un circo mediático, salen las notas en televisión, le sacan fotos, a ver cómo se sientan los tres iguales, qué cigarrillo fuman, los tres fuman la misma marca, ¿no? Como si hubiera una cosa así, una cosa de loco. Y después resulta que hacen cierta fama, ponen los tres un negocio juntos, debido a la prensa y a todos esos medios, y se empiezan a conocer y resulta que no eran iguales. No eran iguales, empiezan a tener diferencias, uno se va, quedan dos, de los dos que queden, uno se deprime tremendamente, se suicida. Entonces los que quedan se vuelven a juntar y empiezan a averiguar y se empieza a descubrir toda esta historia. Y resulta que todos los archivos, con todos los estudios psiquiátricos que les habían hecho, habían quedado archivados y sin posibilidad en esa fundación, con el apoyo del gobierno norteamericano, no se podían abrir los archivos hasta, no se pueden abrir los archivos hasta el año 2066, es decir, cuando ya no quede vivo ninguno de los que fueron objetos de estudio. Yo, es decir, que un gobierno y que una élite, en este caso norteamericana, podía haber sido de otro lado, hiciera eso con seres humanos, negándole la posibilidad de ser quienes eran, ¿eh? Y de saber que tenían un gemelo en algún lugar, porque no lo hicieron solamente con los trillizos, hubo montones de gemelos, no se sabe, no se conoce cuánto. Después del escándalo que desató el documental, esta fundación le permitió a alguno de esos trillizos acceder a algún informe psicológico y testimonian los psicólogos que le iban a hacer los test a estos tipos. Una cosa monstruosa, monstruosa, antiética, similar, muy similar a los que hicieron los nazis con todos sus prisioneros, con los judíos y con todo eso. Y eso pasa ahora, porque empezó en los 50 y en los 60, pero esa gente vive y a esa gente se les ha cagado la oportunidad de que hagan la vida que le hubiera tocado y que pudieran hacerlo, ¿no? Qué cosas tan espantosas, y lo uno con esta derecha, y lo uno con estos embanderados embanderados de la red, y después se vuelven a su casa y se olvidan de la patria. No, la patria es el otro, no hay patria sin el otro, no es eso, no es eso solamente. Y el segundo plan Cóndor metido en el medio, qué cosa, ¿no? ¿Cómo hay que, no sé, qué sé yo, el general Perón decía, a la fuerza brutal de la antipatria solo se la puede enfrentar con la fuerza del pueblo organizado, ¿no? Y es la única cosa, que los sectores populares se organicen, porque si no, ese sentido común antipopular, discriminatorio, racista, anti-igualitario, antihumano, agregaría yo, eso puede, no sé si terminar el mundo o convertirlo en un infierno. Cualquiera de las dos cosas serían extremadamente desagradables, extremadamente desagradables. Ojalá que pueda haber mucho pueblo organizado
organizado en intereses comunes y que se pueda vencer este pensamiento que desdeña absolutamente, que es un pensamiento antipolítico totalmente, que no cree en el Estado, que no cree en la política, que ni siquiera cree en su propio país, más que no sea para festejar un gol. A ese país hay que derrotarlo, derrotarlo en forma organizada para poder seguir con la ilusión de tener una sociedad más humana y que permita el desarrollo del individuo para su destino sobre este mundo y para relacionarse libremente con los demás. Es mi deseo ferviente y estos hechos te juntan bronca y te hacen ganas de transmitir y que no quedarte vos solo con ese pensamiento asociativo sobre estos hechos y cosas que estaba contando. Bueno, eh, ojalá, ojalá este, se pueda derrotar toda esa antipatria. Saludos para todos.